Dios les bendiga a todos los que estén viendo esta transmisión. Saludo de manera muy afectuosa y cordial a los pastores Josefina Cantú y al pastor Misael Corpus de la iglesia Betelem en Baja California Sur. Y también agradezco al Señor poder saludar a toda la iglesia y agradecer al Señor por esta oportunidad y la invitación que nos han hecho llegar sus pastores y también de manera muy específica a la directiva de damas. Y muchísimas gracias por hacernos partícipes de este gran evento. Creo firmemente que la palabra que Dios tiene para nosotros es desafiante. Yo creo que esta palabra nos va a desafiar a todos los que estamos en este momento, en esta transmisión. Y digo a todos porque de manera general Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que disponga este tiempo para recibir de Dios esta palabra poderosa. Reciban un saludo de mi esposo, el pastor Miqueas Cantú, y de mi niña Mercy. Estamos colaborando en la iglesia Filadelfia como pastores asociados con la pastora Carmen Martínez, y también de parte de ella reciban un saludo. Bueno, hoy quiero hablar sobre mujeres encendidas. Uy, esto está fuerte, a lo mejor va a decir alguien o ha pensado, pero resulta que hay mujeres en la Biblia que nos enseñan a estar encendidas de muchas maneras y en distintas y diferentes circunstancias. Y hoy quiero llevarte a uno de esos pasajes que de manera muy personal me ha bendecido y quiero hacerlo partícipe con ustedes. Vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21, del versículo 8 al 10. Y dice así, Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 10. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Milca, hijo de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Bueno, leímos hasta el versículo 11 y termina esta historia hasta el versículo 14. Sin embargo, en el transcurso de esta exposición de la palabra del Señor vamos a ir viendo otros versículos muy importantes. Mujeres encendidas. Es lo que Dios puso en mi corazón hablarles. Mujeres encendidas. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿qué quiere decir con encender? ¿A qué se está refiriendo todo esto? Bueno, resulta que es una palabra que conlleva una acción. Hacer que prenda una cosa que está especialmente preparada o adaptada para ello, aplicándole fuego o haciendo que el fuego brote de ella. Qué interesante concepto se nos está dando, porque encender requiere una acción, y es una acción donde se prepara el elemento o los elementos para luego aplicarle fuego o hacer que brote de ese elemento o de los elementos
fuego. Interesante. Cuando vamos a la Biblia, nos vamos a enterar que uno de los significados de los nombres en las mujeres del Antiguo Testamento es precisamente ser un carbón encendido. Y Rispa viene de ese origen hebreo que en su significado significa carbón encendido o piedra encendida. En general, los historiadores y teólogos han dado como resultado final que el significado de Rispa es carbón encendido. Así que estamos teniendo a una mujer que en su nombre lleva implícita la acción de encender, carbón encendido. Así que si vamos a ver a esta mujer de la cual quiero hablarles, es acerca de la mujer llamada Rispa, vamos a darnos un poquito de permeación de lo que es ella o de quién fue. Y resulta que Rispa es una mujer extranjera. Rispa pertenece a una de las naciones o pueblos que estaban alrededor de Canaán o del pueblo de Israel, de la tierra hebea. Y ella es una descendiente de uno de los nobles más importantes de aquella nación. Recuerden ustedes que en la historia se nos habla acerca de la conquista que Saúl hizo en tiempos de los pueblos, y una de las cosas que quería hacer Saúl era agrandar su imperio o su reinado. De manera territorial, Saúl quería tener todos los reinos sometidos a su liderazgo. Por eso es que toma a una de las hijas de un hombre tan importante en el pueblo hebeo y toma a la hija de este hombre llamado Aja y la lleva como una de sus concubinas. Rispa es esta mujer de la que estamos hablando. Pero pasa el tiempo y como concubina del rey, ella tiene hijos y tiene a lo menos dos. Por lo menos la Biblia nos menciona dos hijos de ella con Saúl, que son Armoni y Mefiboset. Estos dos muchachos también en el significado de sus nombres llevan implícitas las acciones que su madre más adelante haría. Por ejemplo, Armoni significa hijo del palacio y en el caso de Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Así que esta historia se va a poner interesante. Más que una historia, esta palabra de Dios para nosotras. ¿Cuántas reciben de Dios esta palabra? Diga, Señor, aquí estoy y ya háblame, Dios, háblame. Aleluya. Así que este es el concepto de los nombres, pero también el contexto familiar de Rispa. Pero ahora veamos el contexto actual que se nos habla en el capítulo 21. Resulta que ya en este tiempo es un momento donde David está gobernando. Ya David está haciendo las alianzas, o a lo menos eso es lo que intenta David hacer, y establecer un gobierno y un liderazgo como Dios le había indicado. Pero al momento de hacerlo, si usted quiere acompañarme, vea su Biblia y lo vamos a hacer de manera muy rápida, este contexto actual en la que Rispa vive. Y resulta que David es el rey y en el tiempo en el que David reina había hambre. El capítulo 21, versículo 1 nos dice que este es el contexto natural en el que se encontraba toda la nación. Había hambre en los días de David. Pero también, y también menciona específicamente que a lo menos 3 años de manera consecutiva había hambre. Y esto por una cuestión de sequía. Algunos historiadores han mencionado que esta sequía fue una de las más grandes del tiempo en el que David reinó. Y algo que produjo muchas situaciones de enfermedades, situaciones donde había muerte, donde muchos animales empezaron a morir, es decir, un ambiente de manera natural o hablando naturalmente catastrófica, como lo que estamos viviendo en estos días.
en el contexto en el que estamos inmersos ahora, con una peste, con una situación de COVID tan fuerte. Es lo mismo que estaba pasando en el tiempo de David, pero generado por una hambruna. Y esto porque decíamos hace un momento que en el contexto natural había sequía, no había llovido por mucho tiempo, y esto había causado que hubiese hambre a lo menos 3 años. Y entonces David, preocupado, él se hace la pregunta: ¿qué está pasando? Y entonces viene la explicación del contexto social y el contexto político. Si hablamos del contexto social, resulta que David, preocupado por la hambruna, va y consulta a Dios qué es lo que está pasando. Es decir, David dice: ¿por qué está mi nación o esta nación con una tremenda hambre? Y entonces Dios responde en los versículos siguientes, en el versículo 1, y dice que David consultó a Jehová, y Jehová le dice: es por causa de Saúl. Y aquí viene la cuestión política, el contexto político. Cuando la Biblia dice por causa de Saúl, resulta que antes de que David llegase al trono como rey, Saúl, en la desesperación de querer tener el apoyo militar, político, de las diferentes naciones que estaban alrededor de Israel, trató de someterlos y en algún momento de matarlos, como un tipo de amenaza, de advertencia, que si no se unían a Saúl, esa era la consecuencia. Y algo que hizo Saúl fue que violó un juramento que Dios había hecho para con los gabaonitas. Saúl violenta un acto histórico que parece ser que Saúl mismo desconocía, pero que ahora David estaba de alguna manera recibiendo las consecuencias de un mal legado en cuanto al liderazgo de Saúl. Y resulta que Saúl hace esta violación del juramento. Allá en el libro de Jueces está toda la escena cuando Dios perdona a los gabaonitas cuando venían contra Josué, y Dios le dice a Josué: no los toques, deja que ellos estén aquí entre la nación, pero y los gabaonitas van a ser servidores para el pueblo de Israel. Y en esa condición se hace una alianza y un juramento que viene de parte de Dios. El problema de Saúl es que al no conocer la historia y mucho menos de aquellos pactos que Dios había hecho en tiempos atrás, al desconocer el contexto histórico, este hombre llamado Saúl hace una matanza en los hombres gabaonitas. Decíamos porque la intención de Saúl era tener un dominio político para de alguna manera seguir reinando y someter a David. Sin embargo, Dios hace que David llegue al trono, pero las consecuencias de lo que Saúl había hecho lo recibe David. Y por eso dice, en respuesta a Jehová le dice: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, por haber violentado este juramento, viene un castigo nacional. Y es el contexto en el que Rispa está viviendo. Rispa está recibiendo o está viviendo en un tiempo de hambre, de sequía, de muerte, de enfermedad, pero también en un contexto político, social, inmerso en muchos problemas. En el tiempo de David, antes de estos pasajes, ya para este tiempo más bien Saúl y Jonatán habían sido exterminados por los filisteos, ya habían muerto. Pero este es el contexto que le toca vivir a Rispa. Y entonces David consulta a Jehová y le dice: este es por causa de Saúl, por un mal legado en su liderazgo. Ahora hay que hacer nuevamente lo correcto. Y Dios le dice cuál era la cuestión correcta que tenía que hacer, y le dice: tienes que ir con ellos y preguntar qué quieren de ti. Y entonces David va, y todos los versículos del 2, el 3, el 4 y el 5 y hasta el 6 prácticamente es el diálogo de los gabaonitas con David, pidiéndole David a los gabaonitas
que se resuelva esta situación, que es con ellos que se tiene que resolver este problema. Y entonces ellos piden, bueno, rey David, danos a lo menos 7 hombres de la casa de Saúl. Así como Saúl mató a muchos de nosotros, hijos de príncipes, hijos de reyes, ahora nosotros demandamos por lo menos 7 hombres de la casa de Saúl. Y aquí entra Rispa en acción, o entra en la escena, porque dice que David en el versículo 6 dijo, muy bien, yo se los voy a dar. Y entonces va el versículo 8 a expresarnos el contexto que está por acontecer ya en la vida de Rispa. Decíamos hace un momento, el contexto en el que se encuentra la nación es difícil. Rispa vive en esta nación y está viviendo las consecuencias de aquel hombre que la tomó como concubina, de sus malas acciones de este hombre. Ahora Rispa tiene que vivir consecuencias no solamente en un contexto social, político y natural, sino ahora viene a mover su contexto familiar actual. Y aquí resulta que el rey David dice que tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Imagínense la escena: conflicto social, político y hambre. Nada bueno el ambiente. Y de repente llegan a tu casa y te dicen, dame a tus 2 hijos porque el rey los va a tomar como elementos para poder establecer una alianza. Es decir, venimos por tus hijos para matarlos. Oiga, eso es una noticia que devastaría a cualquier madre, a cualquier padre, porque de un momento a otro podemos estar a lo mejor en un ambiente de paz, de tranquilidad y de armonía, pero las cosas llegan a cambiar cuando las circunstancias a nuestro alrededor amenazan a nuestra familia. Y esto es lo que le pasó a Rispa. El capítulo 21, versículo 8 nos dice que ya Rispa tenía dificultades por el hambre, por la cuestión que había en el país, social y políticamente habían problemas. Esta maldición, si la podemos ver así, estaba en todo el país. Ella era parte de esta nación y estaba también sufriendo estas secuelas. Pero ahora se acrecienta más esta preocupación, o se aumentan los problemas en la casa de Rispa cuando van por sus hijos para matarlos. Es difícil vivir en una situación como la que está Rispa. Vivir en un ambiente tan hostil, una situación que amerita tal vez moverse de esa tierra e irse a otra para poder sobrevivir. Sin embargo, la Biblia nos enseña a través de la vida de Rispa que cuando hay una mujer convencida de quién es Dios, de una mujer que cree en Dios, que se somete a Dios, es una mujer poderosa en medio de las adversidades. Que a pesar de que su contexto sea un contexto maligno, un contexto de maldiciones, un contexto donde tal vez hay hambre, hay problemas, tal vez su contexto es un contexto de muchas dificultades, probablemente la enfermedad llegó como lo que ahora estamos viviendo. Es probable que alguien en este momento esté como Rispa en un contexto difícil, pero es seguro que alguien en este momento algo ha sucedido dentro de casa que ha venido a desestabilizar las cosas que creíamos que estaban bien. Sin embargo, cuando hay una mujer, decíamos, una mujer de fe, una mujer de convicciones firmes, una mujer que teme a Dios, venga lo que pase y pase lo que tenga que pasar, y si sucede algo y si en su entorno pareciese que aún la tierra se está removiendo, ella permanece fiel porque su fe está puesta en el Creador, en el Dios Todopoderoso. Rispa, decíamos hace un momento, ella no tenía ningún conocimiento de Dios antes de Saúl.
Ella venía de un pueblo idólatra, de un pueblo donde no tenía absolutamente ningún conocimiento de Dios, de un pueblo llamado de los heveos. Sin embargo, cuando llega a la casa de Saúl, es tomada como concubina, ella se da cuenta de el Dios que adora a Saúl. Aunque Saúl era perverso en sus acciones, se da cuenta de lo que Saúl hace, consulta a Dios, va a Dios. Ella pudo ver a lo menos algunos elementos significativos y poderosos en la vida de Saúl, pero sobre todo la intervención divina para con Saúl. Y eso fue lo que Rispa hizo, aferrarse a Dios. Por eso, cuando vienen las circunstancias adversas, es una mujer inamovible, una mujer que permanece entera y una mujer que, a pesar del contexto en el que está viviendo tan dificultoso, ella permanece firme. Yo no sé cuál sea tu contexto, yo no sé de dónde vengas, yo no sé cómo estés actualmente, pero lo que sí estoy segura es que cuando tú y yo nos tomamos de la mano y creemos en su poderosa palabra y la hacemos viva en nosotros, venga lo que venga, no vamos a sucumbir, no vamos a retroceder, porque sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mujer llamada Rispa, dice la Biblia que vio cómo los gabaonitas tomaron la vida de sus hijos, pero también versículo 9 dice que vio cómo estos gabaonitas ahorcaron en el monte delante de Jehová a sus hijos, y así murieron a lo menos los 7 descendientes de Saúl. Fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Tome nota de esto porque nos va a servir más adelante. Ahora, cuando hablamos de una mujer encendida, ya que hemos visto ahora todo el contexto y la situación en la que se encuentra Rispa, ahora su nombre denota las acciones siguientes de las cuales hay que imitar. Diga conmigo, tengo que imitar a Rispa. Y levante su mano y diga, tengo que imitar a esta mujer. Diga, para este tiempo yo necesito imitar a esta mujer. Y las acciones que llevan en su mismo nombre, encender, es lo que hoy necesitamos realizar en nuestra vida, ya sea que por un elemento nosotros tengamos que traer el fuego o que de nosotros mismos surja ese fuego, encender. Y mujeres encendidas, podemos ver entonces en Rispa a lo menos 4 acciones. Número 1, encendidas en determinación. Ser una persona determinante es una persona que está con una visualización tan aguda de lo que desea. Una agudez visual donde pone el punto focal y no hay absolutamente nada que lo distraiga o la distraiga. Ella está dirigida hacia ese punto y que no se va a mover. Determinación es estar completamente lleno de convicción de seguir avanzando hacia la meta. Y resulta que Rispa, en los versículo 10, nos habla de esa determinación. Dice el versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. La Biblia nos dice esta acción, una acción que tendría que hacerlo a lo menos los sacerdotes, a lo menos los que se encargaban de hacer el acto de llorar por los muertos, era la costumbre judía. Sin embargo, por la cuestión social en la que se encontraba la descendencia de Saúl, se limitaron a hacerle honores a la muerte de estos muchachos.
Pero Rispa, determinada en esa acción, encendida en determinación, dice la Biblia que ella es la que toma la tela de cilicio. Esta era una acción que le correspondía a los líderes religiosos y a los que se encontraban junto a la familia para acompañarla, de tender a lo menos la tela, extenderla e indicar que ahí hay una familia en duelo y hay que unirse al duelo. Sin embargo, dice la Biblia que no hay ninguna persona que salga en escena. Solamente Rispa sale para hacer esta acción de duelo. A pesar de su dolor, a pesar de saber que sus hijos no iban a ser honrados, a pesar de que esta mujer sabía que no era responsable de lo que estaba pasando, ella está determinada a tomar su tela de cilicio y tenderla sobre sí en el peñasco. Quiero decirles un pequeño dato de Rispa. Para el tiempo del que estamos hablando, Rispa, algunos historiadores han dicho que Rispa oscilaba entre los 60 y 70 años de edad. Era ya una anciana. Y la escena que nos está presentando el versículo 10 habla de una anciana o una mujer de avanzada edad determinada a hacer el acto de duelo. Ella no se acomodó a las cuestiones sociales, ni mucho menos a las tradiciones. Ella determinada a ir y aceptar su dolor y a caminar en un peñasco, toma la tela y dice: vengo en duelo, determinada a pasar mi dolor. No soy responsable, no lo provoqué yo. Tampoco vemos a una mujer quejándose: mataron a mis hijos, mataron a mis inocentes hijos. Ella, determinada a hacer lo correcto como toda madre amorosa, determinada, encendida en determinación, hace lo que toda madre debería hacer: subir al monte, ceñirse de la tela de cilicio y estar con sus hijos en el peñasco. Tenemos que aprender que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, es más, que a pesar del dolor que probablemente tú estés atravesando, eso no quiere decir que seas una mujer que retroceda. Todo lo contrario, las adversidades tienen que llevarte a ser una mujer determinada, a seguir avanzando a la meta, a seguir profundizando mucho más en la fe en Cristo Jesús. Si hay dolor, deja que el Señor te abrace y que te sane y empieza a caminar, porque una vez sanada, una vez fortalecida en las manos del Señor, estaremos determinadas a continuar el camino que Dios ha preparado para nosotras. No te quedes en casa llorando. Ve, camina en el peñasco, independientemente de cuánto dolor haya en tu vida. Sé una mujer determinada. Si Dios dijo que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Y enfoca tu fe en esa bendición y en esa palabra y en esa promesa, porque fiel es el Señor. Y todo lo que Él hace y todo lo que Él dice, hay un poder que se desata en nuestra vida y hay que alcanzarlo. Pero para aquellas mujeres que dudan, que cada vez que hay un problema, que cada vez que hay una situación tal vez que era inesperada, para ellas tal vez es más fácil retroceder que continuar. Pero yo veo a una mujer con un contexto tan difícil, tan doloroso. El versículo 10 nos dice que ella fue determinada. Una mujer determinante no va a cuestionar a Dios, va a levantarse en medio de su dolor y seguirá avanzando a los propósitos eternos. Es lo que hace esta mujer llamada Rispa, una mujer encendida en determinación. Les hablo a las más jóvenes: sean determinantes en las cuestiones espirituales. Sean determinantes en las cuestiones morales. No nos acoplemos a las cosas y a las modas del mundo. Tampoco te vuelvas víctima de tus propios errores, ni aún víctima de las cuestiones que quieran realizar contra tu vida.
Levántate en el nombre de Jesús, joven, señorita, hermana, y empieza a caminar con pasos agigantados en determinación. Yo amo al Señor y en esa línea voy a seguir avanzando, pase lo que pase y venga lo que venga. Número 2, mujeres encendidas en una permanencia. Permanencia. Vaya conmigo al versículo 10. Dice, después de que ella tomó su tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, dice, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 9, al final del versículo 9 dice, desde los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Si nosotros vemos este calendario agrícola, nos vamos a dar cuenta que el tiempo en el que oscilaban era en el tiempo de abril hasta octubre, los tiempos de sequía. Y de abril para el tiempo de octubre, a lo menos son 5 meses. 5 meses. Es decir, que Rispa, dice la Biblia, que estuvo desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Es decir, las lluvias en aquel territorio empieza a acontecer en el mes de octubre. 5 meses, nos está diciendo la Biblia, 5 meses estuvo esta mujer de manera permanente cuidando esos cuerpos colgados de sus hijos. 5 meses. Qué impresionante, hermanas. Esto es impresionante. Es tan fuerte la escena, no sé si usted ya logró verla, pero está esta mujer ya en aquel peñasco, ya vio los cuerpos muertos de sus hijos, a lo menos los 2 hijos que ella tuvo con Saúl, los está viendo allí y de manera permanente ella está 5 meses viendo colgados esos cuerpos. Hermanos, yo no sé si alguien trabaje en un centro haya estudiado medicina foránea o en el o haya estado trabajando en el CEMEFO, pero qué impresionante lo que nos está narrando la historia. Rispa estaba determinada a permanecer cuidando los cuerpos de sus hijos. Es decir, nadie iba a darle honra a sus hijos. Resulta que en la cultura judía, cuando hay un gobernante, un hombre de preeminencia, es al cual se le hace un acto y honores y se les entierra. Entiéndase que el entierro eran en cuevas y se les hace todos los honores. Pero por la causa de Saúl, los hijos de Rispa no tendrán honores porque son vistos como viles. Sin embargo, Rispa no los está viendo como la sociedad los ve. Ella está determinada a estar permanentemente cuidando los cuerpos de sus hijos para darles honra. Qué tremendo esto. Ella está cuidando esos cuerpos a pesar de las inclemencias del tiempo. Óigame, el tiempo de abril para ese territorio era de muchísimo calor. Ya sabemos que había hambre, la tierra estaba seca. Esta mujer estaba, hermanos, bajo sol las 24 horas del día, permaneció sentada, hermanos, viendo cómo los cuerpos de sus hijos se podrían literalmente frente a ella. Era su realidad. La realidad no era nada buena. Era una realidad fría, una realidad donde la muerte estaba frente a sus ojos, una realidad en la cual nadie quisiera pasar. Sin embargo, Rispa pasó a lo menos 5 meses frente a los cadáveres de sus hijos. Oiga, muchas veces nosotros podemos ver la muerte frente a nosotros. La realidad es que con este tiempo que nos ha tocado vivir tan difícil, parece que la muerte se ha presentado mucho más rápido en unos
En otros ha aparecido la muerte de manera instantánea. Pero imagínese una mujer que tiene que ver la muerte a lo menos 5 meses. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Sin embargo, ella permanece. Ella permanece firme. ¿De dónde saca esta mujer ese coraje? ¿De dónde? Hermanos, por mucho tiempo esta mujer había visto que Dios responde, pero que también Dios fortalece. Y estoy segura que en esa cotidianidad en su casa con Saúl, ella pudo ser permeada de ese mensaje poderoso de parte de Dios. Que si permanecemos, Él es fiel. Que si permanecemos, el Señor estará con nosotros. Que si permanecemos firmes, estaremos recibiendo de Él fortaleza, pero también de su precioso gozo. Yo no sé frente a qué realidad tú estés, o que te hayan puesto en este momento como una realidad, y probablemente tú desistas y quieras abandonar la causa. Sin embargo, Rispa me enseña a permanecer aun cuando fuese muy dura mi realidad, aun cuando las cosas parecen que no va a suceder absolutamente nada. Esta mujer nos enseña a permanecer bajo el sol, bajo la noche fría y oscura, en el abandono total, en la soledad, pero permanecer. Hermanas mías, hay que tener una permanencia continua en nuestra vida para tener una fe que agrade al Señor. Permanece. No te vayas al mundo porque tu realidad fue cruda. No te vayas nuevamente al lodo del cual Dios te sacó porque tu realidad en este momento fue muy cruel. No. Permanece en el nombre de Jesús. De Él vienen nuestras fuerzas. Aleluya. De Él viene, de Él es la fuente de toda fortaleza. Pero está buscando mujeres encendidas en permanencia. Rispa era una mujer que tenía esa determinación a permanecer. A pesar del hostil del lugar, a pesar, decíamos hace un momento, del sol quemante y de la noche fría, ella está permaneciendo porque sabe que viene tiempos de honra para sus hijos. Por favor, no canceles tu caminar en el Evangelio, porque las promesas que Dios tiene para ti están a punto de desatarse. Lo que Dios habló hace tiempo, este es el año, este es el momento en el que tú serás bendecido con la realización de esa promesa. Pero permanece, aleluya, permanece. Tercero, mujeres encendidas en dignidad. Mujeres encendidas en una dignidad que desborda bondad. Si nosotros buscamos en el diccionario, nos vamos a dar cuenta de que el concepto de dignidad es cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Ese es el concepto. Y cuando yo voy a la palabra del Señor y veo a Rispa me está diciendo que en ella había una mujer de dignidad. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 10. Dice, una vez que estuvo en el principio de la siega y hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, fíjate lo que dice, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Dignidad. Wow. Dignidad. ¿Cuánta bondad hay en la dignidad? Eso dependerá de cuánto nosotros seamos responsables en nuestro comportamiento. Cuánta seriedad
haya para con nosotros, pero sobre todo para con los demás, porque de eso se trata la dignidad. Respeto hacia mí mismo, pero también respeto hacia los demás. Y Rispa nos habla de esa dignidad que lleva hacia la bondad, porque la dignidad se trata de yo estar bien, que me respeten, pero también de que los demás estén bien y respetarlos. Eso se llama bondad, una dignidad que te lleva a una acción de bondad, de amor, de respeto hacia los que te rodean. Y dice la Biblia que Rispa era una mujer con dignidad que desbordaba en aquel monte una bondad preciosa, porque veían en ella a una madre abnegada, haciendo respeto hacia los cuerpos de sus hijos en estado de putrefacción. Dignidad. Ella se levanta, hace la carpa, se acerca al lugar. Dice la Biblia que habían vigilantes alrededor de ella que observaban todo lo que ella hacía. Y esta mujer, como más adelante lo atestiguan ellos mismos, es una mujer que de día y de noche permanece, pero también con esa acción demuestra una dignidad hacia ella y hacia sus hijos. ¿Cuánto nos hace falta en este tiempo ser mujeres de dignidad y de bondad, encendidas en dignidad, y que se resulte en una bondad para con los demás? Vaya, en otras palabras, ¿cuánta falta hace tener mujeres que sean ellas quienes generen respeto en sí mismas, pero también que generen respeto a los demás, traduciéndolo en amor hacia el prójimo? Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán amadores, hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas, hombres narcisistas, hombres y mujeres que solamente van a pensar y piensan en ellos mismos, pero nunca en los demás. Sin embargo, la Biblia nos habla de una mujer de dignidad, una madre que permanece y que con su presencia frente a esa realidad cruda y tan hostil de ver los cadáveres de sus hijos, ella en dignidad se mantiene firme frente a esos cuerpos y dando un mensaje de que independientemente de lo que los demás piensen y hagan, ella está honrando a sus hijos. Es un acto de bondad, un acto de amor. Por eso, cuánta falta hace ver mujeres llenas de amor y bondad. Dios bendiga a esas mujeres que se sacrifican, no solamente por sus hijos, que eso es loable, sino que dan el extra. Se sacrifican por los demás, aunque no llevan su sangre. Dios bendiga a esas mujeres que son tan dignas, que los que quienes la rodeamos podemos atestiguar, ella es una mujer de alta dignidad y de alto honor, porque se da hacia los demás. Porque a pesar de lo difícil que ha sido, porque a pesar de sus mismos problemas, porque a pesar de que su realidad ha sido tan difícil, porque a pesar que su vida ha cruzado distintos vaivenes de la vida, ella es una mujer que sabe amar. Hermanas, yo les invitaría a reflexionar. Hay dignidad en nosotras, hay bondad para con los demás, porque cuando yo veo a Rispa estoy viendo a una mujer que es determinante, que permanece, que tiene una permanencia continua, que es digna. Ella está ahí cuidando el cuerpo de sus hijos para que ni fieras del campo vengan. Dice que ella lo que cuidaba de sus hijos es que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día y por las noches que ninguna fiera viniese a comerlo. Cuidaba a sus hijos, cuidar a los demás, proteger a los demás.
Probablemente, si lo vemos de forma alegórica, probablemente hay aves que quieren corromper la mente de tus hijos, dañar los ojos de tus hijos, porque eso es lo que hacen las aves carroñeras, comer los órganos más suaves. A lo menos en el sur de México nosotros le conocemos como sopilotes o sopes. Y esos animales lo que hacen es comer los órganos más suaves de su presa. Y lo que Rispa está haciendo es que esas aves no se posen sobre el cuerpo de sus hijos. Si nosotros lo podemos aplicar, es una mujer con dignidad, resultando en bondad, ayudando a que sus hijos no sean afectados más de lo que ya estaban. Hoy necesitamos mujeres llenas de dignidad y de amor hacia sus hijos y hacia el prójimo. Que cuando vengan esas aves, decía hace un momento, que quieran llenar a tus hijos de tanta filosofía humana, tú tengas la capacidad de ayudarlos y decirles eso no, y ahuyentarlos en el nombre de Jesús a través de la palabra. Que cuando tus hijos estén siendo comidos por esas aves y que sus ojos estén siendo llenos de pornografía, de cuestiones sexuales y aún de cosas que no se deben ver, tú como madre puedas venir y ahuyentar todo ello. Pero también en la noche, ser una mujer que trabaja de día y de noche por los que están a su alrededor. Porque dice la Biblia que de día ahuyentaba a las aves, pero de noche ahuyentaba a las fieras del campo. El trabajo no cesa, el amor no cesa, la bondad no cesa. La bondad no está determinada por una cuestión de tiempo. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es una demanda que nos hace el Señor realizarla día y de noche. Que cuando vengan las fieras del campo por la noche, cuando nadie ve, cuando nadie oye, cuando todos parece que descansan, tú y yo como madres, como hijas de Dios, velar por los que sabemos que están en una situación de fragilidad o de amenaza. Ayudar a aquellos que están en las tinieblas y traerlos a la luz admirable que es Cristo Jesús. No se nos habla de ser unas mujeres estando ensimismadas con los problemas. Se nos habla de una mujer llamada Rispa, encendida en bondad y dignidad. De día y de noche tendrás que ser una buena mujer, un buen hombre, un buen hijo, un buen esposo, una buena madre, como lo fue Rispa. Y lo último, una mujer encendida en trascendencia. Yo no sé ustedes, pero dicen que pueblo chico, chisme grande, ¿verdad? Y resulta que las cosas malas son las noticias del momento, lo que cautiva. Pero también las noticias buenas nos atraen y nos hacen llevar como un imán, atraídos hacia esas buenas noticias, y crean en nosotros sensaciones de esperanza. Y yo creo, hermanos, que vienen noticias favorables para cada uno de nosotros. Vienen noticias favorables para México, noticias favorables para el norte de México, para el centro y para el sur de México. Pero también creo en mi corazón que vienen noticias favorables para la ciudad de La Paz, para ese hermoso estado de Baja California Sur. Creo en mi corazón que las cosas buenas hay que anunciarlas. Y si el Señor ha traído buenas noticias para ti, para tu familia, tienes que anunciarlas y no callarte. ¿Y por qué te digo de esto? Porque en el acto de trascender se refiere que al momento de tú impactar a una persona, estás impregnando en ella de manera permanente una acción loable. Es decir, que cuando tú y yo nos volvemos el ejemplo o el referente de vida para otros, estaremos generando o proyectando a una generación para hacer cosas aún mejores y mayores para Cristo, para su familia, para su cónyuge.
Y resulta que mientras Rispa estaba haciendo todo esto, mientras Rispa estaba allá en el monte, en aquel peñasco, cubierta con cilicio, llorando por sus hijos, permaneciendo 5 meses cuidando los cuerpos de sus amados hijos, resultando en dignidad y bondad, dice la Biblia que esto trascendió. Es decir, que hubieron voces que empezaron a hablar de las cosas que hacía Rispa, cosas que nunca nadie había hecho, cosas que aún en medio de lo más lógico nadie había hecho. Y es que resulta que Rispa había hecho cosas tan poderosas que muchos empezaron a hablar de ella. Empezaron a hablar de su determinación, de su permanencia y de esa bondad tan digna. Las cosas buenas son las noticias que son las que esperamos todos. Esperamos que esta enfermedad del COVID se desaparezca en el nombre de Jesús. Es la noticia que estamos esperando. Pero más que esperar una noticia, estamos esperando por medio del poder de Cristo que se disipe toda situación de enfermedad. Aleluya. Las cosas buenas crean esperanza. Las acciones buenas crean actitudes de fe. Y lo que Rispa estaba haciendo en el peñasco estaba trascendiendo a toda una nación y que llegó a los oídos del gran rey David. Llegó aquel hombre al que estaba gobernando, al que estaba liderando una nación, preocupado por aquella sequía, preocupado por lo que estaba aconteciendo socialmente en su nación. Dice la Biblia, el versículo 11, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Fíjate, le dicen todo el contexto familiar de Rispa. Oye, aquella mujer extranjera, esa mujer que no permanece en cuanto a nuestro linaje, esa mujer que fue concubina de Saúl, no esposa, y esa mujer que fue la hija del rey Aja de la nación hebrea, sí, esa mujer está haciendo un acto trascendental, es determinante, ella permanece y es digna. Óigame, era un mensaje para David. Era un mensaje para David para esos tiempos de calamidad. Yo le invitaría, hermana, a seguir siendo determinada, a permanecer en el nombre de Jesús, a ser digna del llamamiento del que Dios te ha hecho, porque todo eso va a trascender a los que nos rodean. A lo mejor tú has dicho, a mí nadie me ve ni me oye. Estás equivocado. Cuando ha venido el dolor a tu vida y tú permaneces firme, los que estamos a tu alrededor podemos glorificar a Dios porque sabemos que al tú adorar al Señor, Él te fortalece. Estás trascendiendo de manera poderosa nuestros corazones. Cuando una mujer en medio del divorcio, en medio del caos familiar, pero ella permanece creyendo en las promesas eternas para su patrimonio y su familia, lo que estás generando es una fe poderosa en quienes te rodeamos. Hermana mía, se trata de que lo que hagamos glorifique y honre el nombre del Señor, pero también provocar que quienes están a nuestro alrededor imiten nuestra fe. Aleluya. Como lo hizo Loida y Eunice en la vida de su nieto e hijo Timoteo. La trascendencia de la fe. Impregnar a nuestros hijos de la fe en Dios. Procura, hermana, que todo lo que estés pasando no te lleve a la ruina espiritual. Que todo lo que has vivido no te lleve a tomar decisiones equivocadas.
Yo lo que estoy viendo en Rispa es que a pesar de la dura situación, dura situación que estaba pasando esta mujer, fue determinante permaneciendo con dignidad frente a su cruda realidad. Era un mensaje que le estaba dando aquel hombre, el poderoso David, con esas acciones. David entendió lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia, versículo 12: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también, oiga esto, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Versículo 13. Versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios, oiga, esto es poderoso, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Resulta que la Biblia nos está diciendo que David estaba en la misma situación, pero ahora está dándonos un comparativo de una mujer determinada, una mujer que permanece, una mujer que es digna y una mujer que trasciende. David estaba haciendo lo contrario. En su reino estaba más que todas las cosas preocupado por el futuro de su nación, pero no ocupado en hacer lo correcto. Y Dios nos ha llamado, hermanas mías, iglesia amada, a hacer lo correcto delante de Dios y también delante de los hombres. David, al oír lo que estaba haciendo esta mujer, se da cuenta lo que él no había hecho como rey, como el ungido de Jehová. Y dice la Biblia, oye, la acción de David, no, si esa mujer extranjera no es de nuestro linaje, no pertenece a este lugar, a esta tierra, le está dando honra a sus hijos que socialmente no tenían honra. Pero David, por eso se dice, ¿verdad? David, conforme al corazón de Dios, se da cuenta de sus acciones. Lo que hizo Rispa hace eco en el corazón de David. Lo que una mujer de Dios hace hará resonancia fortísima en muchos corazones que están confundidos. La fe de una mujer llena de Dios, llena de la presencia de Dios, va a hacer que corazones sean conmovidos e imiten su fe. Aleluya. Eso es lo que estaba haciendo Rispa. Mire, a veces pensamos que las que hacen tanto ruido son las que más se ven, pero resulta que Rispa en medio de su dolor no hizo tanto ruido, simplemente hacer lo correcto, y no se dio cuenta que todo lo que hacía estaba llegando a los oídos del gran rey. Hermana, a lo mejor a ti eres una mujer callada, un poco retraída, pero eso no quiere decir que no haya fe en tu vida. En el nombre de Jesús, sigue haciendo lo correcto, sigue honrando a Dios, sigue sirviendo a Dios, porque hay ojos y oídos que van a ser impactados por tu buen testimonio. Aleluya. Una vez que David ve lo que hacía Rispa, dijo él, me voy a levantar y tengo que hacer lo correcto. Y dice la Biblia que se acordó de los cuerpos de Saúl y de Jonatán, que estaban colgados también allá en la plaza de los filisteos, en Betsam. Tráiganme los cuerpos de Saúl y de su hijo, porque les vamos a dar sepultura digna. Pero no lo merece, pero es lo correcto. Rispa me está enseñando que hay que hacer lo correcto. Yo no sé cómo te llames, hermana, no sé si te llames María, yo no sé si te llames Berta, yo no sé si te llames Rosa, yo no sé qué nombre tengas, pero cuando llegue tu nombre a ser conocido por estas buenas obras, será algo tremendo. Si Rispa está haciendo lo correcto, también yo voy a hacer lo correcto. Si Marta está haciendo lo correcto, yo también debo hacer lo correcto. David dijo, si ella está haciendo lo correcto, tendré que hacer honra también de los cuerpos de Saúl
y de Jonatán. Y dice que mandó a traer los cuerpos de Saúl y de Jonatán. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Es decir, aquellos cuerpos colgados, aquellos cuerpos de los hijos de Rispa, fueron traídos por orden del rey para darles una honrosa sepultura. Aleluya, esto es poderoso, hermanos. La perseverancia de una mujer puede hacer cosas poderosas. La trascendencia de una mujer cambia las cosas. Lo que en determinación tenía Rispa era darle honra al cuerpo de sus hijos. Y resulta que David al final es el que honra, les da honra a estos cuerpos. Merecida o inmerecidamente era lo correcto. ¿Y qué pasa cuando hacemos lo correcto? ¿Qué pasa cuando tú y yo somos permeados por hombres y mujeres que nos enseñan con la verdad, con la bendita palabra del Señor en su conducta? ¿Sabes qué pasa? Dice la Biblia, versículo 14, dice, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ay, hermano, tremenda palabra. Después de hacer lo correcto, Dios es propicio en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro país, en este mundo, cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Rispa le estaba dando un mensaje: David, enciéndete. David, estás demasiado preocupado. Allá calladita Rispa, allá calladita con su dolor, pero muy determinante, permanentemente cuidando a sus hijos y con una dignidad que desbordaba en bondad, trasciende a los oídos de David. Y en pocas palabras y en pocas acciones, David es movido a hacer lo correcto. Hermana, tal vez no te llames Rispa, pero probablemente tu nombre sea determinación. Camina con determinación a los propósitos eternos. Probablemente no te llames Rispa, tal vez tu nombre sea permanencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que aunque el sol esté caliente y queme tu ropa, aunque las circunstancias sean difíciles y la noche se avecine y sea tan cruel y fría, tú permanece en el nombre de Jesús, porque de Él vienen nuestras fuerzas. Cuando tú sientas no amar a nadie, cuando digas no se lo merece, es maligno, ha sido muy cruel conmigo, mira, hermana, sigue amando al que Dios ha puesto delante de ti. Y cuando tú amas, el Señor desata grandes bendiciones para tu vida. Es momento, hermana, tal vez no te llames ni gloria ni te llames alabanza, pero tal vez te llamas trascendencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que con tus acciones, que con tus palabras, que con tu ejemplo de vida, hermana mía, sigas inyectándole a esta generación el poder y la palabra y la presencia de Dios para quienes te rodeen. Después de esto, dice el versículo 14, después de esto cesó el hambre. Ay, hermanos, se acabó el hambre, porque hubo una Rispa que dio un mensaje poderoso al gran rey. Enciéndete, hermana. Si tu fe se ha apagado, mira, en el nombre de Jesús, enciéndela. Si se ha apagado la esperanza, en el nombre de Jesús, enciéndete. Si se ha apagado el gozo, en el nombre de Jesús, que se encienda ese gozo ahí donde estás. Si se ha apagado la lealtad, en el nombre de Jesús, que esa vida sea encendida como esta vela. Si yo no traigo este instrumento, no puedo encender la vela, pero ese instrumento me ayuda a que la vela esté encendida y pueda dar luz. Hoy necesitamos mujeres encendidas, y que esa luz
Y que esa determinación y que esa permanencia y que esa dignidad y trascendencia sean una realidad eterna en cada una de nosotras. Porque después de esto viene la gloria de Dios. Porque después de esto vienen prodigios y señales para contigo y tu familia. Porque después de esto se quitará la sequía y vienen raudales de agua, agua viva que sacarán de ti toda sed y saciará tu alma. Cuando después de esto, hermanos, viene una visitación del Señor, pero sigue siendo una mujer encendida. Aleluya. Déjeme hacer una oración por usted. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Como aquella mujer llamada Rispa, en medio del dolor, en medio del luto, en medio de la incertidumbre, en medio del caos social y nacional en el que se encontraba, fue una mujer determinante, fue una mujer permanente, fue una mujer, Señor, digna de amor y de bondad, pero una mujer que trascendió para sus tiempos tan hostiles. Después de esto, vino tu palabra, vino tu respuesta. Ayúdanos a permanecer. Yo no sé quién nos haya o los haya desviado del camino. Tal vez la enfermedad y los problemas. Sin embargo, Espíritu Santo, toma las vidas de mis hermanas, de mis hermanos y enciéndelo, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Como aquella mujer llamada Rispa, no se apagó en su dolor, no se apagó en su zozobra, no se apagó en la duda o en la deshonra, sino que permaneció encendida, sabiendo a través de la fe que algo poderoso vendría. Ayúdanos, Señor, a ser como esta mujer. En el nombre de Jesús, yo invoco tu nombre, Jesús, Jesús, para que vengas y hagas una visitación poderosa en la vida de mis hermanas, en la vida de tu iglesia, porque después de esto tú serás propicio para ese matrimonio, tú serás propicio para esa familia, tú serás propicio para esa casa, tú serás propicio para esa ciudad, tú serás propicio para esa iglesia. Dios, en tus manos está tu pueblo. Ayúdanos a permanecer con las velas encendidas en nuestra alma, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de gozo, llenos de firmeza. Que este mundo, Señor, pueda verte a ti, aún en medio de toda tiniebla, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mujeres encendidas, que Dios sea con tu vida, que Dios te bendiga, te guarde, te cubra con su sangre preciosa y que tu fe siga permaneciendo encendida. Mujeres encendidas en determinación, permanencia, dignidad y trascendencia es lo que desea este mundo. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.